El niño que dibujaba gatos. Hace mucho, mucho tiempo, en una pequeña aldea del Japón, vivían un pobre granjero y su mujer, los cuales eran muy buenas personas. Tenían muchos hijos y les resultaba muy difícil alimentarlos a todos. El mayor de ellos, al cumplir 14 años, ya era suficientemente fuerte para trabajar con su padre, y las niñas aprendieron a ayudar a su madre casi desde que comenzaron a andar. Pero el más pequeño de todos, que también era un niño, no parecía servir para el trabajo duro. Era muy listo, más listo que todos sus hermanos y hermanas, pero era pequeño y débil, y la gente decía que no crecería mucho más. Por eso sus padres pensaron que lo mejor para él sería que se hiciera sacerdote en lugar de granjero. Un día lo llevaron al templo de la aldea y pidieron al anciano y bondadoso sacerdote que allí vivía que aceptara al chico como a su acólito y le enseñase todo lo que un sacerdote debe saber. El anciano se dirigió amablemente al muchacho y le hizo algunas preguntas difíciles. Tan inteligentes fueron sus respuestas que el sacerdote aceptó a acoger al pequeño en el templo como su acólito y educarlo para hacerle sacerdote. El niño aprendía rápido lo que el viejo le enseñaba y era muy obediente casi siempre, pero tenía un defecto. Le gustaba dibujar gatos durante las horas de estudio y dibujarlos además en lugares donde no se deben dibujar gatos. Cada vez que se encontraba solo, dibujaba gatos. Los dibujaba en los márgenes de los libros del sacerdote y en todos los biembos del templo y en las paredes y en las columnas. Varias veces el sacerdote le dijo que aquello no estaba bien, pero él no paró de dibujar gatos. Lo cierto es que dibujaba porque no podía evitarlo. Tenía lo que se llama el genio de un artista, y por esa razón no encajaba con la vida de acólito. Un buen acólito debe de estudiar libros. Cierto día, tras haber dibujado algunos cuadros estupendos de gatos en una pantalla de papel, el anciano sacerdote le dijo: «Hijo mío, debes marcharte de este templo. Nunca serás un buen sacerdote, pero tal vez llegues a convertirte en un gran artista. Ahora déjame darte un último consejo, y asegúrate de no olvidarlo nunca. Evita los grandes espacios de noche. Quédate en los pequeños». El niño no entendía lo que el sacerdote quería decir con la frase «evita los espacios grandes, quédate en los pequeños». Pensó y pensó, mientras hacía un atillo con sus ropas para marcharse, pero no conseguía comprender esas palabras y temía hablar de nuevo con el sacerdote para otra cosa que no fuera decirle adiós. Partió del templo muy triste y comenzó a preguntarse qué debía hacer ahora. Si volvía directamente con su familia, estaba seguro de que su padre lo castigaría por haber sido desobediente con el sacerdote, así que tuvo miedo de regresar a casa. De repente recordó que en la siguiente aldea, a 12 millas de distancia, existía un templo muy grande. Había oído que vivían varios sacerdotes en aquel templo, y decidió dirigirse allí y pedirles que lo admitieran como su acólito. El templo se encontraba cerrado, pero el niño desconocía este hecho. La razón del cierre era que un duende había espantado a los sacerdotes y se había apoderado del lugar. Algunos bravos guerreros habían acudido al templo de noche para matar al duende, pero nunca habían vuelto a ser vistos con vida. Nadie le había contado al niño nunca estas cosas, así que se dirigió caminando hasta la aldea, con la esperanza de ser tratado amablemente por los sacerdotes. Cuando llegó al lugar, ya era de noche, y la gente se había acostado, pero vio el gran templo en una colina, al otro extremo de la calle principal, y distinguió una luz en su interior. La gente que cuenta esta historia asegura que el duende solía encender aquella luz para atraer a los viajeros solitarios que buscaban cobijo. El niño se encaminó directamente al templo y llamó a la puerta. Dentro no se oía nada. Llamó y llamó, pero seguía sin aparecer nadie. Finalmente empujó con suavidad la puerta y comprobó con alegría que no estaba cerrada con llave. Entonces entró y vio la llama de una lámpara, pero sacerdotes no. Pensó que alguien aparecería pronto y se sentó a esperar. Notó que todo el templo estaba gris de polvo y plagado de telarañas, así que pensó que a los sacerdotes les gustaría sin duda tener un acólito que mantuviera limpio el templo. Se preguntó por qué habían permitido que todo se llenara tanto de polvo. Lo que más le gustó, sin embargo, fueron unos grandes biombos blancos, muy apropiados para pintar gatos en ellos.
A pesar del cansancio, buscó un plumier por algún lado, y encontró uno y algo de tinta, y comenzó a pintar gatos. Pintó sobre las pantallas grandes cantidades de gatos, y, entonces, comenzó a sentir mucho sueño. Estaba a punto de tumbarse a dormir, junto a uno de los biombos cuando recordó las palabras: evita grandes espacios, quédate en los pequeños. El templo era muy grande, él estaba completamente solo, y cuando se acordó de aquellas palabras, aun cuando no las entendiera muy bien, empezó a sentir por primera vez un poco de miedo, y resolvió buscar un espacio pequeño para dormir. Encontró un pequeño armario con puerta corredera y se metió dentro, encerrándose. A continuación se tumbó y cayó dormido. A altas horas de la noche, lo despertó el ruido más terrible, un ruido de lucha y chillidos. Era tan horrible que temía incluso mirar a través de una rendija del pequeño armario. Se mantuvo tumbado, muy rígido, aguantando la respiración por el miedo. La luz que había en el templo se apagó, pero los terribles ruidos continuaron y fueron aumentando hasta que, de repente, todo el templo tembló. Tras un largo rato, llegó el silencio, pero el niño seguía teniendo miedo de moverse. No lo hizo hasta que la luz del sol de la mañana brilló a través de los resquicios de la puerta del armario. Entonces, el niño salió de su escondite. Cautelosamente miró a su alrededor. La primera cosa que vio fue que todo el suelo del templo estaba cubierto de sangre, y luego, que en el medio yacía muerta una rata enorme, monstruosa, una rata duende, más grande que una vaca. Pero ¿qué o quién la había podido matar? No se veía hombre ni criatura alguna. Entonces, el niño observó que las bocas de todos los gatos que había dibujado la noche anterior estaban rojas y mojadas de sangre. En ese momento, supo que el duende había sido muerto por los gatos que él había dibujado. Y también entonces, por primera vez, entendió el sabio consejo que el anciano sacerdote le había dado: evita grandes espacios de noche, quédate en los pequeños. Después de aquello, el niño se convirtió en un artista muy famoso. Algunos de sus dibujos de gatos todavía se muestran hoy a los viajeros en el Japón. Fin.